Por primera vez en 400 años, las águilas romanas marcharían contra la propia Roma. Un general atravesaría el sagrado Pomerium con sus legiones, rompiendo el tabú más antiguo de la República. Su nombre era Lucio Cornelio Sila, y su decisión cambiaría para siempre el destino del mundo. Pero para entender por qué un romano dirigió sus espadas contra Roma, debemos conocer a otro hombre, Gayo Mario, el soldado que sin saberlo plantó las semillas de la destrucción republicana. ¿Qué convierte a un campesino en soldado? En la Roma del siglo II a.C., la respuesta era simple: poseer tierra. Solo los ciudadanos que tenían propiedades podían servir en las legiones, porque se esperaba que pudieran costearse su propio equipamiento. Este sistema había funcionado durante siglos, pero tenía una falla fatal. Dependía de hombres que preferían estar en sus granjas que en campos de batalla lejanos. Gayo Mario, nacido en el pequeño pueblo de Arpino en el año 157 a.C., conocía esta realidad mejor que nadie. No era noble, no tenía ancestros ilustres que abrieran las puertas del poder. Era lo que los romanos llamaban un novus homo, un hombre nuevo que debía labrar su propio camino. Y Mario encontró ese camino en el ejército, donde su brillantez táctica y su carisma personal compensaron su falta de linaje aristocrático. En el año 107 a.C., siendo cónsul y enfrentando una guerra difícil en África contra el rey númida Yugurta, Mario tomó una decisión que cambiaría la historia. Abrió las legiones a los capitecensi, los ciudadanos sin propiedades que anteriormente solo eran contados como cabezas en el censo. Por primera vez en la historia romana, ser pobre no sería un impedimento para servir a la patria. El Estado proporcionaría armas, entrenamiento y, lo más importante, un salario regular. La transformación fue inmediata y revolucionaria. Miles de hombres sin tierra, sin futuro, sin esperanza, vieron en las legiones una oportunidad de cambiar sus vidas. Ya no eran ciudadanos soldados que servían temporalmente antes de regresar a sus granjas. Eran soldados profesionales cuya lealtad se dirigía naturalmente hacia quien les daba de comer, su general. Mario había creado, sin darse cuenta, el primer ejército personal de la historia romana. Las consecuencias de esta reforma se extendieron mucho más allá del campo de batalla. Los nuevos soldados necesitaban tierra al retirarse, pero el Senado tradicional se resistía a proporcionársela. Esto creó una dependencia peligrosa. Los veteranos dependían de sus generales para presionar políticamente por sus recompensas. El ejército romano, que había sido el guardián de la República, se estaba convirtiendo lentamente en una herramienta de ambición personal. Mario había abierto la caja de Pandora, y pronto otros generales aprenderían a usar estas lecciones para sus propios fines. La aristocracia romana observaba con horror cómo este advenedizo de Arpino acumulaba poder y prestigio. Mario no solo había reformado el ejército, había conseguido lo impensable: 6 consulados consecutivos, violando todas las tradiciones republicanas. Su popularidad entre el pueblo era inmensa, pero entre la nobleza generaba odio y resentimiento. ¿Cómo se atrevía un campesino a desafiar el orden natural de las cosas? La tensión entre Mario y la élite tradicional se personificó en su creciente rivalidad con Lucio Cornelio Sila. Sila era todo lo que Mario no era: patricio de nacimiento, educado, refinado, con conexiones familiares que se remontaban a los orígenes de Roma. Habían servido juntos en la guerra contra Yugurta, donde Sila había conseguido capturar al rey númida mediante una brillante maniobra diplomática. Pero Mario se había llevado todo el crédito, sembrando las primeras semillas del resentimiento que eventualmente florecería en guerra civil. La personalidad de Sila era tan compleja como fascinante. En su juventud había sido conocido por su vida disoluta,
frecuentando prostitutas y actores, gastando su herencia en placeres mundanos. Pero la guerra había revelado en él un genio militar y una ambición política que rivalizaba con la de Mario. Sila tenía algo que Mario nunca podría poseer: el respaldo automático de la aristocracia, que veía en él la esperanza de restaurar el orden tradicional. Las diferencias entre ambos hombres reflejaban las tensiones más profundas de la sociedad romana. Mario representaba a los populares, el partido que apelaba directamente al pueblo y promovía reformas que beneficiaran a las clases bajas. Sila se convirtió en el campeón de los optimates, los conservadores que defendían los privilegios del Senado y la aristocracia tradicional. Esta división no era meramente política, era cultural, social y económica, y eventualmente se resolvería con sangre. El conflicto personal entre Mario y Sila se intensificó durante la guerra social, el levantamiento de los aliados italianos que exigían ciudadanía romana. Ambos generales se distinguieron en el conflicto, pero sus éxitos solo alimentaron su rivalidad mutua. Roma estaba siendo desgarrada no solo por enemigos externos, sino por las ambiciones de sus propios líderes. La república que había conquistado el Mediterráneo estaba comenzando a devorarse a sí misma. El pueblo romano, atrapado entre estas fuerzas titánicas, todavía no comprendía completamente las consecuencias de lo que estaba presenciando. Las reformas de Mario, aparentemente técnicas y militares, habían alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en Roma. Por primera vez en la historia republicana, un general podía mantener la lealtad personal de sus tropas incluso después de que terminaran las campañas. El ejército se estaba convirtiendo en una herramienta política y hombres ambiciosos estaban aprendiendo a usarla. 3. Cuando los aliados se rebelan en el año 91 a.C., Roma enfrentó una crisis que amenazaba con desintegrar su dominio sobre Italia. Los aliados italianos, que habían luchado y sangrado junto a las legiones romanas durante generaciones, finalmente dijeron basta. Querían lo que consideraban justo: ciudadanía romana completa, con todos los derechos políticos que eso implicaba. Lo que comenzó como peticiones diplomáticas pronto se convirtió en una guerra brutal que puso a prueba los fundamentos mismos del poder romano. La chispa que encendió el conflicto fue el asesinato de Marco Livio Druso, un tribuno de la plebe que había propuesto extender la ciudadanía a los aliados italianos. Su muerte, ordenada por elementos conservadores del Senado, envió un mensaje claro: Roma no estaba dispuesta a compartir el poder voluntariamente. Los italianos, liderados por los marcios y los samnitas, decidieron tomarlo por la fuerza. Crearon su propia confederación, llamada Italia, con capital en Corfinio, y comenzaron a acuñar monedas que mostraban un toro, símbolo de Italia, derrotando a una loba, símbolo de Roma. La guerra social, como la llamaron los historiadores, fue diferente a cualquier conflicto que Roma hubiera enfrentado antes. No luchaban contra bárbaros extranjeros, sino contra hombres que conocían las tácticas romanas, que habían servido en las legiones, que hablaban latín y conocían íntimamente las fortalezas y debilidades del sistema militar romano. Era, en muchos sentidos, la primera guerra civil italiana, aunque técnicamente los aliados todavía no eran ciudadanos romanos. Mario y Sila encontraron en este conflicto una oportunidad para demostrar su valía militar, pero también para intensificar su rivalidad personal. Mario, ya mayor y menos ágil físicamente, luchó en el teatro norte de operaciones, mientras que Sila brilló en el sur, capturando ciudades importantes como Pompeya y Estabias. Las victorias de Sila fueron particularmente notables porque demostraron no solo su habilidad táctica, sino también su capacidad para ser despiadadamente eficaz cuando la situación lo requería.
La guerra terminó no tanto por la superioridad militar romana como por la inteligencia política. Roma, enfrentando la posibilidad de una derrota total, finalmente ofreció lo que los italianos habían estado pidiendo desde el principio: ciudadanía para todos los que depusieran las armas. La Lex Julia de 90 a.C. extendió la ciudadanía a los aliados que habían permanecido leales, mientras que la Lex Plautia Papiria del año siguiente la ofreció a quienes se rindieran. Uno por uno, los aliados aceptaron la oferta y la guerra llegó a su fin. Roma había ganado, pero a un costo enorme. Había demostrado que la fuerza era la única moneda que realmente respetaba, una lección que no sería olvidada por ambiciosos generales futuros. Mientras Roma sangraba en la guerra social, al otro lado del Mediterráneo, un rey ambicioso observaba y planificaba. Mitrídates VI, Eupator del Ponto, que se hacía llamar el nuevo Dionisios, había estado construyendo un imperio que rivalizaba con el poder romano en el este. Era inteligente, despiadado y, lo más peligroso de todo, tenía una visión: expulsar a Roma de Asia y restaurar la grandeza helénica bajo su liderazgo. En el año 88 a.C., Mitrídates decidió que había llegado el momento de actuar. Roma estaba distraída por sus problemas internos, sus mejores generales ocupados en Italia. Invadió la provincia romana de Asia y ordenó algo que horrorizó al mundo: la masacre simultánea de todos los romanos e italianos en el territorio. En un solo día, según las fuentes antiguas, murieron 80.000 personas. Hombres, mujeres, niños, todos fueron asesinados por el simple crimen de ser romanos. Era un mensaje claro: la era del dominio romano en el este había terminado. La noticia de la masacre llegó a Roma como un rayo. El Senado, todavía tambaleándose por la guerra social, se vio obligado a actuar rápidamente. Se necesitaba enviar un ejército al este y se necesitaba un comandante capaz de enfrentar la amenaza mitridática. La elección parecía obvia: Lucio Cornelio Sila, cónsul para el año 88 y el general que había brillado en el sur de Italia durante la guerra social. Pero Mario, aunque mayor y físicamente disminuido, no estaba dispuesto a permitir que su rival más joven se llevara la gloria de una campaña oriental. Las campañas en el este eran legendariamente lucrativas. Los generales regresaban no solo con gloria militar, sino con fortunas inmensas saqueadas de las ricas ciudades griegas y asiáticas. Mario sabía que si Sila conseguía ese comando, regresaría con recursos suficientes para dominar completamente la política romana. La maniobra política que siguió fue magistral en su audacia. Mario se alió con Publio Sulpicio Rufo, un tribuno de la plebe ambicioso que tenía sus propias razones para oponerse al establishment senatorial. Sulpicio propuso una ley que transferiría el comando oriental de Sila a Mario, argumentando que la experiencia del veterano era necesaria para tan delicada misión. Era una violación flagrante de las tradiciones republicanas, que normalmente respetaban las asignaciones de comando hechas por el Senado. Sila, enfrentado a la pérdida de su comando y con él su futuro político, se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría la historia romana para siempre. Se retiró de Roma y se dirigió a Nola, donde esperaban sus legiones preparándose para la campaña oriental. Allí, por primera vez en 400 años, un general romano convenció a sus tropas de marchar contra su propia ciudad. Las razones que dio a sus soldados fueron simples. Mario los había traicionado. El Senado había sido intimidado por la violencia y solo él podía proteger sus derechos como veteranos. Los soldados, muchos de ellos beneficiarios de las reformas marianas, eligieron la lealtad personal sobre la lealtad al Estado. ¿Qué impulsa a un hombre a convertirse en traidor de su propia patria? Para Sila, la respuesta era simple:
Había sido traicionado primero. En el campamento de Nola, frente a sus 6 legiones veteranas, el cónsul romano tomó la decisión más radical de su vida. Por primera vez desde los tiempos legendarios de Coriolano, un ejército romano marcharía contra Roma. Pero Sila sabía que necesitaba más que fuerza bruta. Necesitaba justificación legal para su acción sin precedentes. La propaganda sulana fue brillante en su simplicidad. Declaró que Mario y Sulpicio eran hostes publicus, enemigos públicos del Estado romano. Argumentó que habían usado la violencia para intimidar al Senado, que habían corrompido las instituciones republicanas y que habían prometido liberar esclavos para aumentar sus fuerzas. Sila se presentó no como un rebelde, sino como el salvador de la tradición romana, el defensor de la Constitución contra demagogos populistas. Era una inversión audaz de la realidad, pero que resonó con sus soldados. La marcha hacia Roma fue más una procesión que una campaña militar. La resistencia que encontraron fue mínima. Las milicias urbanas no podían enfrentar a legiones veteranas dirigidas por el mejor general de su generación. Cuando las tropas sulaninas entraron en la ciudad, Roma presenció algo que no había visto en 4 siglos: soldados extranjeros, pues eso es lo que se habían convertido al violar el pomerium sagrado, ocupando el foro. La población civil, aterrorizada, se refugió en sus casas mientras los legionarios tomaban posiciones en los puntos estratégicos de la capital. Mario y Sulpicio, atrapados por sorpresa, intentaron organizar una resistencia desesperada. Reunieron a sus partidarios en el Esquilino, pero fueron rápidamente superados. Sulpicio murió en la refriega, su cabeza cortada y exhibida como trofeo. Mario, el héroe de las guerras címbricas, el hombre que había salvado a Roma de la aniquilación bárbara, se vio reducido a huir como un fugitivo común. Su escape a África fue humillante. El salvador de Roma se convertía en un exiliado mendicante en las ruinas de Cartago. Con Roma bajo su control, Sila procedió a implementar su visión de reforma republicana. Anuló todas las leyes de Sulpicio, restauró las prerrogativas senatoriales y limitó severamente los poderes de los tribunos de la plebe. Sus reformas estaban diseñadas para hacer imposible que otro demagogo populista pudiera repetir lo que Mario había hecho. Pero Sila cometió un error crucial. Creyó que sus reformas podrían sobrevivir su ausencia. En 87 a.C. dejó Roma para enfrentar a Mitrídates, convencido de que había restaurado la estabilidad republicana. No podía estar más equivocado. La ausencia de Sila fue como quitar el tapón de una botella de presión. Lucio Cornelio Cinna, elegido cónsul para el año 87, inmediatamente comenzó a desmantelar el edificio político que Sila había construido. Pero su verdadero golpe maestro fue establecer contacto con Mario en su exilio africano. El viejo general, consumido por el resentimiento y la sed de venganza, aceptó gustosamente la invitación para regresar y reclamar lo que consideraba suyo por derecho. El retorno de Mario fue apocalíptico. No venía como el estadista veterano que había sido, sino como una furia vengativa, acompañada por un ejército de desesperados, veteranos marginados, esclavos liberados, bárbaros mercenarios. Su aspecto físico había cambiado dramáticamente. El cabello blanco, las cicatrices de incontables batallas y sobre todo los ojos. Ojos que habían visto demasiada muerte y ahora solo deseaban distribuir más. Cuando Mario y Cinna sitiaron Roma, la ciudad se convirtió en un teatro de horror. Cortaron los suministros de grano desde Ostia, provocando hambruna entre la población civil. Las fuentes hablan de gente comiendo perros y cuero, de cadáveres amontonándose en las calles. Pero esto era solo el preludio de la verdadera pesadilla que estaba por venir. La entrada de Mario en Roma marcó el comienzo del primer reinado del terror en la historia occidental.
Las listas de muerte aparecieron en el foro, nombres de senadores, caballeros, cualquiera que hubiera apoyado a Sila o simplemente hubiera tenido la mala fortuna de poseer algo que los marianos codiciaran. La ejecución más simbólica fue la del cónsul Cneo Octavio, asesinado en su propia silla curul, su cabeza exhibida en los rostros como advertencia para otros. El método de Mario era diabólicamente simple. Había entrenado a sus seguidores más violentos para reconocer señales sutiles. Si alguien se acercaba a saludar a Mario y no recibía respuesta, o solo recibía un saludo frío, eso era suficiente para condenar a muerte al desafortunado. Sus propios partidarios vivían en constante terror, sabiendo que una palabra incorrecta, un gesto mal interpretado, podría significar su muerte inmediata. Roma se había convertido en un estado policial dirigido por la paranoia de un hombre que había perdido toda conexión con la humanidad. El clímax del horror llegó cuando Mario, en un acto de necrofilia política, ordenó que el cadáver de Sila fuera exhumado y arrojado al Tíber. Era la violación final de todas las tradiciones romanas. Ni siquiera los muertos estaban a salvo de su venganza. Pero la justicia poética llegó rápidamente. Mario murió apenas 17 días después de asumir su 7º consulado, dejando a Roma traumatizada y a Sila como el único maestro de un estado ensangrentado. Mientras Roma se ahogaba en sangre a miles de kilómetros de distancia, Sila escribía una de las páginas más brillantes de la historia militar romana. En las llanuras de Queronea y Orcómenos había destrozado a los ejércitos de Mitrídates, demostrando una vez más que no había general romano vivo que pudiera rivalizar con su genio táctico. Pero cada victoria en Grecia solo intensificaba su ira por lo que estaba ocurriendo en su patria. Las noticias del terror mariano llegaban a Grecia a través de refugiados, comerciantes y mensajeros. Sila escuchaba con creciente horror cómo sus amigos y aliados eran masacrados, cómo sus propiedades eran confiscadas, cómo su propia familia había tenido que huir para salvar sus vidas. Cada informe fortalecía su resolución. Regresaría a Roma no como un ciudadano en busca de reconciliación, sino como un conquistador sediento de venganza. En 83 a.C., las naves sulaninas aparecieron en el horizonte de Brundicio. Sila no venía solo. Traía consigo 5 legiones veteranas endurecidas por años de guerra contra los ejércitos más profesionales del mundo oriental. Estos hombres habían saqueado las riquezas de Asia, habían vencido a falanges macedonias, habían demostrado su valor en las batallas más sangrientas de su generación. Ahora venían a cobrar una deuda de sangre. La respuesta de la élite romana fue inmediata y reveladora. Mientras que el régimen mariocianino controlaba oficialmente el Estado, las familias aristocráticas comenzaron a abandonar Roma en masa para unirse a Sila. Marco Licinio Craso llegó con sus propias legiones reclutadas en España. Cneo Pompeyo, apenas un joven de 23 años, levantó 3 legiones entre los veteranos de su padre en Piceno. Quintus Cecilio Metelo Pío, último representante de una de las familias más nobles de Roma, trajo el prestigio de su nombre y la experiencia de décadas de guerra. La campaña que siguió fue una obra maestra de guerra psicológica, tanto como militar. Sila no solo luchaba por territorio, luchaba por legitimidad. Se presentó como el restaurador del orden republicano, el vengador de los mártires del terror mariano, el único hombre capaz de devolver la dignidad a Roma. Sus enemigos, por el contrario, se veían obligados a defender lo indefendible, un régimen construido sobre el asesinato en masa y el saqueo sistematizado. La batalla de Sacriporto demostró por qué Sila era considerado el mejor general de su época. Enfrentado a un ejército mariano superior en números, fingió una retirada a través de un río, atrayendo a sus enemigos a una persecución desorganizada. Cuando los marianos se encontraron dispersos y sin formación,
La caballería sulania atacó sus flancos mientras las legiones se reformaban para aplastar su centro. Fue una maniobra digna de Aníbal, ejecutada con la precisión quirúrgica que caracterizaba el genio militar de Sila. El 1 de noviembre del año 82 a.C., Roma amaneció bajo la sombra de la batalla más importante de su historia republicana. En las puertas de la ciudad eterna, 2 ejércitos se preparaban para un enfrentamiento que decidiría no solo quién gobernaría Roma, sino qué tipo de Roma sobreviviría. Era el Portón Colino, la puerta nororiental de la ciudad, y allí se escribiría el destino del mundo occidental. Sila se enfrentaba a la coalición más desesperada y peligrosa de su carrera. Los restos del partido mariano se habían unido con los samnitas bajo Pontius Telesinus, guerreros de las montañas que odiaban a Roma con una pasión que se remontaba a siglos de opresión. No luchaban solo por el poder político. Luchaban por la supervivencia de su pueblo, por la oportunidad de vengarse de siglos de humillación. Hoy se dice que declaró Telesinus a sus hombres: destruiremos para siempre la guarida de los lobos. La batalla comenzó cerca del mediodía y rápidamente se convirtió en una pesadilla. El ala izquierda de Sila fue atacada con tal ferocidad que el mismo general se vio obligado a entrar personalmente en combate. Su caballo blanco lo convertía en un blanco obvio, y solo la rapidez de pensamiento de su mozo, que azuzó al animal hacia adelante en el momento crucial, lo salvó de la muerte. Por primera vez en su carrera, Sila parecía estar perdiendo una batalla decisiva. Mientras Sila luchaba desesperadamente por mantener su izquierda, en el ala derecha se estaba escribiendo una historia diferente. Marco Licinio Craso, el futuro hombre más rico de Roma, dirigía una carga que destrozó completamente a las fuerzas que tenía enfrente. Cuando llegaron las noticias de su victoria al centro del campo de batalla, Sila supo que había llegado el momento del contraataque final. Reorganizó a sus hombres quebrantados y lanzó un asalto que rompió definitivamente la resistencia enemiga. La carnicería que siguió fue indescriptible. 50.000 hombres murieron ese día, según las fuentes antiguas, convirtiendo los campos alrededor de Roma en un cementerio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pontius Telesinus murió luchando, cumpliendo su juramento de que los samnitas nunca se rendirían mientras él viviera. Los líderes marianos supervivientes fueron capturados y ejecutados sumariamente. Sus cabezas fueron enviadas a Preneste, donde Gayo Mario el joven se suicidó al comprender que todo había terminado. Pero la verdadera revelación del carácter de Sila llegó al día siguiente. Mientras se dirigía al Senado convocado en el templo de Belona, los senadores escucharon gritos terribles provenientes del campo de Marte. Cuando preguntaron qué ocurría, Sila respondió con fría indiferencia: solo son algunos criminales recibiendo su castigo. En realidad, 8.000 prisioneros samnitas estaban siendo ejecutados sistemáticamente con dardos, sus gritos de agonía sirviendo como banda sonora para el discurso de Sila sobre la restauración del orden republicano. La guerra civil entre Mario y Sila no fue simplemente un conflicto entre dos ambiciosos generales. Fue el momento en que la República Romana cruzó un Rubicón del que nunca regresaría. Por primera vez, un ejército romano había marchado contra Roma. Por primera vez, ciudadanos romanos habían masacrado sistemáticamente a otros ciudadanos por motivos políticos. Por primera vez, un dictador había usado el terror legalizado como herramienta de gobierno. Las reformas constitucionales de Sila, aparentemente diseñadas para fortalecer la República, en realidad aceleraron su destrucción. Al demostrar que las normas constitucionales solo tenían valor cuando estaban respaldadas por la fuerza militar, Sila enseñó a una generación de romanos ambiciosos que el poder político crecía del filo de una espada.
Julio César, que había escapado por poco de las proscripciones sulaninas siendo apenas un adolescente, aprendería bien estas lecciones. Las proscripciones establecieron un precedente que resonaría a través de los siglos, la idea de que los enemigos políticos podían ser simplemente eliminados, de que la violencia era una herramienta legítima de gobierno, de que las listas de muerte podían ser publicadas en el foro como edictos legales. Todo esto se convirtió en parte del arsenal político romano. 40 años después, Octavio, Marco Antonio y Lépido usarían el mismo método, incluyendo en sus listas a figuras como Cicerón. Pero quizás el legado más duradero de esta guerra civil fue psicológico. Roma había perdido su inocencia, su fe en que las instituciones republicanas podrían contener las ambiciones personales. La generación que creció durante estos años sangrientos, hombres como César, Pompeyo, Craso, internalizó la lección de que el poder verdadero no venía de los votos en el Senado, sino de la lealtad de las legiones. Cuando Sila murió en 78 a.C., víctima de una enfermedad repugnante que los romanos interpretaron como castigo divino, Roma celebró con un funeral magnífico. Pero bajo la pompa y ceremonia, todos sabían que algo fundamental había cambiado para siempre. La República sobreviviría otros 50 años, pero nunca recuperaría la estabilidad y legitimidad que había perdido en los años sangrientos de Mario y Sila. El camino hacia el imperio había comenzado, pavimentado con las buenas intenciones de reformadores y las ambiciones desmedidas de generales que amaban más la gloria personal que el bien común. La historia de Mario y Sila nos recuerda que las democracias no mueren de un solo golpe, se erosionan gradualmente, precedente por precedente, crisis por crisis, hasta que un día descubrimos que las instituciones que creíamos eternas han desaparecido sin que nos diéramos cuenta. Es una lección que resuena poderosamente en nuestro tiempo, cuando vemos cómo las normas democráticas son desafiadas, cómo la violencia política se normaliza y cómo líderes carismáticos prometen restaurar un orden que ellos mismos están destruyendo. En las calles de Roma, donde alguna vez marcharon las legiones de Mario y Sila, aún se pueden encontrar las cicatrices de aquella primera guerra civil. Son un recordatorio permanente de que la libertad, una vez perdida, es extraordinariamente difícil de recuperar y de que los hombres que prometen salvar la República son a menudo aquellos que terminan destruyéndola.